Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre un tema crítico, el archipiélago que podría provocar la próxima guerra mundial. Si te interesa entender las tensiones geopolíticas actuales, dale like y suscríbete para no perderte nuestros próximos videos. Comencemos. En el vasto, azul y estratégicamente vital Mar de China Oriental, un diminuto y deshabitado conjunto de islotes rocosos se ha transformado en el polvorín geopolítico más peligroso del planeta. Una diminuta extensión de tierra que, según muchos analistas, tiene el potencial de desencadenar la próxima guerra mundial. Este archipiélago, conocido en Japón como las Islas Senkaku, en la República Popular China como las Islas Diaoyu, y en Taiwán, República de China, como las Islas Diaoyutai, es el epicentro de un choque de reivindicaciones territoriales que enfrenta directamente a tres potencias militares y económicas de Asia. Lo que parece ser una disputa menor por unas 5 islas y 3 rocas es, en realidad, el símbolo de una lucha de poder mucho mayor. El control del Pacífico Occidental, la integridad de las cadenas de suministro globales, el acceso a recursos naturales vitales y la supremacía ideológica entre el orden democrático liderado por Estados Unidos y la ambición hegemónica de China. La peligrosidad de las islas Senkaku, Diaoyu, reside en la confluencia de la soberanía en disputa con el Tratado de Seguridad entre Estados Unidos y Japón. Japón administra las islas y las considera parte inalienable de su prefectura de Okinawa. Estados Unidos, su principal aliado, ha declarado públicamente que estas islas están cubiertas por el artículo 5 de dicho tratado, lo que significa que un ataque armado contra ellas sería considerado un ataque a territorio estadounidense y obligaría a la intervención militar de Washington. La decisión de China de intentar tomar las islas por la fuerza o de establecer una presencia permanente escalaría inmediatamente el conflicto a un enfrentamiento directo entre la segunda y la principal potencia militar y económica del mundo, un escenario de guerra que superaría en escala y consecuencias a cualquier conflicto regional reciente. El enigma de las islas Senkaku Diaoyu no se basa en su valor terrestre, se basa en lo que representan y lo que ocultan bajo sus aguas. El archipiélago se encuentra a unos 170 kilómetros al noreste de Taiwán, a unos 170 kilómetros al norte de las islas Ishigaki de Japón y a unos 385 kilómetros al este de China continental. Las islas no tienen población permanente y tienen una superficie total de solo 7 kilómetros cuadrados. Su verdadero valor es estratégico y económico. Riqueza submarina. Un informe de 1968 de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico de las Naciones Unidas sugirió que las aguas que rodean las islas podrían albergar vastas reservas de petróleo y gas natural, un recurso de incalculable valor para naciones con alta dependencia energética como China y Japón. Además de los hidrocarburos, las aguas son ricas en recursos pesqueros. Valor geoestratégico. El control de las islas otorga a la nación poseedora derechos sobre la zona económica exclusiva circundante, que se extiende por 200 millas náuticas. Estas islas están ubicadas en una zona crítica de rutas marítimas internacionales y son cruciales para la proyección del poder naval de China hacia el Pacífico, sirviendo potencialmente como una base avanzada o un puesto de escucha. La primera cadena de islas. Las islas forman parte de la primera cadena de islas que China percibe como un anillo de contención militar que Estados Unidos y sus aliados, Japón, Taiwán, Filipinas, han construido para limitar el acceso de la Armada del Ejército Popular de Liberación al Océano Pacífico. El control chino de las Senkaku Diaoyu abriría una brecha significativa en esta cadena. La disputa territorial tiene raíces que se remontan a más de 100 años, con diferentes interpretaciones de los tratados y eventos históricos. La posición oficial de Japón se basa en 2 puntos fundamentales: la exploración sin oposición y el Tratado de Shimonoseki, descubrimiento en Terra Nullius. Japón sostiene que realizó un estudio detallado de las islas entre 1885 y 1895, y que, tras 10 años de cuidadosas investigaciones, determinó que las islas estaban deshabitadas y no mostraban señales de haber sido controladas por China. Argumentan que, según el derecho internacional de la época, las islas eran tierra de nadie, terra nullius. En 1895, Japón incorporó formalmente las islas a la prefectura de Okinawa, el Tratado de Shimonoseki. Más tarde, ese mismo año, el Tratado de Shimonoseki puso fin a la Primera Guerra Sino-Japonesa. China cedió a Japón la isla de Taiwán y todas las islas adyacentes. Japón argumenta que, incluso si las islas hubieran sido chinas, quedaron automáticamente bajo control japonés por este tratado.
Tras la Segunda Guerra Mundial, las islas estuvieron bajo la administración de Estados Unidos junto con Okinawa. En 1972, cuando Estados Unidos devolvió la administración de Okinawa a Japón, las islas Senkaku fueron incluidas en esa transferencia, un acto que es fundamental para la posición japonesa de administración ininterrumpida. La posición oficial de la República Popular China y Taiwán se basa en la prioridad histórica y la ilegitimidad del control japonés. Descubrimiento histórico. China sostiene que los marineros y pescadores chinos fueron los primeros en descubrir y utilizar las islas, utilizando los islotes como puntos de referencia de navegación ya en el siglo XIV. Argumentan que las islas estaban incluidas en los mapas costeros chinos como parte de las defensas marítimas del Imperio chino, lo que demuestra un control de facto mucho antes de la exploración japonesa. Ilegitimidad por el Tratado de San Francisco. China argumenta que la toma de Japón de las islas en 1895 fue una acción imperialista y, por lo tanto, inválida bajo las resoluciones de la Segunda Guerra Mundial. Señalan que los acuerdos de posguerra, incluida la Declaración de El Cairo y la Declaración de Potsdam, estipulaban que Japón debía devolver todos los territorios que había tomado por agresión, incluida Taiwán y sus dependencias. Como las islas, según Beijing, son una dependencia de Taiwán, deberían haber sido devueltas a China. El factor ópalo. El reclamo de soberanía chino se hizo mucho más enérgico después del informe de 1968 que sugirió la existencia de petróleo. China acusa a Japón de aprovecharse de un vacío creado por la administración estadounidense de posguerra. El verdadero potencial de guerra mundial radica en la escalada de las acciones militares y paramilitares en torno a las islas y la arquitectura de seguridad que las protege. ¿Te está pareciendo interesante lo que estamos explorando? No olvides darle like y suscribirte para seguir conociendo temas importantes sobre nuestro mundo. Además, síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al tanto de nuestras últimas novedades. Sigamos adelante. La confrontación en torno a las Senkaku Diaoyu no se da en el marco de una guerra abierta, sino en la zona gris. Acciones coercitivas por debajo del umbral de un conflicto armado tradicional, diseñadas para erosionar el control del adversario. Fuerzas marítimas chinas. China ha incrementado dramáticamente el despliegue de su guardia costera y su milicia marítima, barcos de pesca que operan bajo órdenes militares. Estos barcos, que a menudo están armados o fuertemente reforzados, realizan incursiones constantes en lo que Japón considera sus aguas territoriales. El objetivo es establecer una presencia persistente y probar la reacción de la Guardia Costera japonesa. Respuesta japonesa. La Guardia Costera de Japón está en un estado de alerta máxima y crecimiento constante. Japón se ve obligado a movilizar sus patrullas cada vez que los barcos chinos se acercan, un esfuerzo costoso y agotador. Japón busca evitar cualquier contacto físico o incidente que pueda ser explotado por China para justificar una escalada mayor. La zona de identificación de defensa aérea. En 2013, China estableció una zona de identificación de defensa aérea sobre gran parte del mar de China Oriental, superponiéndose a las islas. Aunque no se trata de una reivindicación territorial, obliga a los aviones a identificarse ante Beijing, añadiendo tensión en el aire. La línea roja más peligrosa y el factor que eleva la disputa al nivel de la próxima guerra mundial es la posición de Estados Unidos. El Tratado de Cooperación y Seguridad Mutua entre Estados Unidos y Japón es la piedra angular de la seguridad estadounidense en Asia. El artículo 5 de este tratado estipula que un ataque armado contra cualquiera de las partes en los territorios bajo administración japonesa sería respondido conjuntamente. Desde el gobierno de Barack Obama, Estados Unidos ha confirmado explícitamente y de manera repetida que las islas Senkaku están bajo la administración japonesa y, por lo tanto, cubiertas por el artículo 5. El escenario de la crisis. Si China decidiera realizar un desembarco militar o paramilitar para tomar una de las islas, o si se produjera un choque armado significativo entre la Guardia Costera china y la japonesa que resultara en víctimas y la pérdida de control de la isla, Japón invocaría el artículo 5. Estados Unidos estaría obligado por tratado a intervenir con todo su poder militar. El resultado sería una guerra directa entre dos potencias nucleares sobre unas rocas deshabitadas. El conflicto se expandiría inmediatamente al ciberespacio, al comercio global y a otros puntos calientes de Asia, como Taiwán y el Mar de China Meridional, cumpliendo la sombría profecía de una guerra mundial. Las islas Senkaku Diaoyu no pueden entenderse aisladas de la estrategia de China para alcanzar la hegemonía regional y desafiar el orden mundial. La disputa por las islas es un eslabón en una cadena de conflictos que China mantiene en su periferia marítima. Taiwán.
La reivindicación sobre las islas está ligada a la reivindicación sobre Taiwán. Si China logra absorber Taiwán, que también reclama las islas, su posición sobre las Senkaku Diaoyu se fortalecería dramáticamente, rodeando a Japón desde el sur. Mar de China Meridional. La estrategia china de construir y militarizar islas artificiales en el Mar de China Meridional, disputado con Vietnam, Filipinas, Malasia y otros, sigue una lógica similar a la ejercida en las Senkaku. Presión constante, creación de un hecho consumado y expansión de la presencia marítima. El patrón es claro. China busca expandir su soberanía y su control militar en todos los frentes marítimos, lo que amenaza el principio de libertad de navegación y el orden basado en reglas que ha sostenido la paz y el comercio en Asia desde la Segunda Guerra Mundial. Para China, la recuperación de las islas Diaoyu es un componente esencial de la narrativa del siglo de humillación que el Partido Comunista Chino utiliza para legitimar su gobierno. La pérdida de las islas ante Japón se ve como un robo imperialista que debe ser rectificado para lograr el gran rejuvenecimiento de la nación china. Esto significa que la presión interna sobre el liderazgo de Beijing para que actúe es inmensa, haciendo que el retroceso sea políticamente casi imposible. Para Japón, mantener las islas Senkaku es una prueba de la integridad territorial y una forma de contener el revisionismo histórico de China. La sociedad japonesa, que ha adoptado un papel más asertivo en defensa tras décadas de pacifismo constitucional, ve la defensa de las islas como una cuestión de soberanía no negociable. La tensión en torno a este diminuto archipiélago ha forzado a Japón y Estados Unidos a acelerar su preparación militar para el escenario de guerra. La adaptación de las fuerzas de autodefensa de Japón. Y así concluimos nuestra discusión sobre este archipiélago en el centro de las tensiones globales. Si disfrutaste el video, dale like y suscríbete. Recuerda seguirnos en nuestras redes para más contenido impactante. Hasta la próxima.